Hola, mi nombre es Gerardo. El día de ayer estaba viendo Facebook y encontré un post de Nathan Kitchens, que es el presidente de la organización Affirmation, que se encarga de proporcionar apoyo a la comunidad LGBT, miembro de la iglesia o que han sido parte de la iglesia mormona o la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y me llamó muchísimo la atención su post, me encantó porque el ensayo que publicó encapsula muchos de los temas que he estado pensando desde hace un año o más y lo resume de una manera muy interesante e impactante. Esta mañana me tomé el tiempo de traducirlo a español y me gustaría leerla. Y al leerlo voy a proporcionar algunos de mis comentarios y mis pensamientos en cuanto al ensayo. El ensayo se titula El surgimiento de la minoría sexual soltera y célibe celebrada en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y empieza así. En los últimos años, un notable aumento de voces de los santos de los últimos días abiertamente queer han tenido acceso a los canales oficiales de comunicación de la Iglesia. En estos espacios, ya sea Deseret Book, revistas de la Iglesia o conferencias, los santos de los últimos días queer comparten sus sinceras experiencias y sabiduría en plataformas que habrían sido impensables en los días en que el milagro del perdón vilipendiaba y amenazaba a las personas queer siendo vendido en Deseret Book. Nada más para dar un poco de contexto, sobre todo porque a lo mejor muchos de mis amigos y conocidos miembros de la iglesia en México y en Latinoamérica no sepan qué es lo que está pasando o qué ha estado pasando en los últimos años dentro de la iglesia en cuanto a las personas gay o personas que tienen atracciones hacia el mismo sexo. En los últimos, sobre todo en el último año, Deseret Book ha lanzado 2 libros de 2 personas diferentes, 2 miembros de la iglesia gay que se identifican como gay y que prácticamente han decidido ser célibes o no casarse y mantenerse fieles dentro de la iglesia. Y pareciera que hay una revolución en cuanto a esto, porque esto era algo impensable, como dice aquí, en la época en que el milagro del perdón de Spencer W. Kimball se estaba vendiendo en Deseret Book, cuando el milagro del perdón básicamente dice que ni siquiera te debes identificar como una persona gay. Y bueno, otro de los libros es, por ejemplo, un libro por Tom Christofferson, que es el hermano del apóstol Todd Christofferson. Y bueno, voy a continuar. Algunos consideran que este momento es un glasnost en las relaciones de los santos de los últimos días con aquellos que se identifican como queer. Y de hecho, todos deberíamos reconocer este movimiento como extraordinario. Resulta que las voces queer son actualmente un producto del momento en el mercado de ideas en el clima social actual. Las historias queer de los santos de los últimos días tienen una gran demanda porque es una moneda valiosa para influir en los corazones y las mentes de los miembros de la iglesia. Sin embargo, no todas las voces queer son útiles para la iglesia y para comprender el fenómeno actual del ascenso de la célebre minoría sexual célibe y soltera en la iglesia. No podemos simplemente mirar este momento como un movimiento aislado. La población queer de los santos de los últimos días incluye varias orientaciones sexuales e identidades de género. En este ensayo me enfocaré en las minorías sexuales en la iglesia porque este tema no es solo mi experiencia, sino que es la intersección con la que la iglesia se identifica por tener la historia más larga y partidaria. Por lo tanto, cuando buscamos contexto para este momento de glasnost, no tenemos que ir muy lejos. La iglesia ha dejado generaciones de testigos expertos, quienes aún viven y fueron víctimas de interacciones anteriores de la gestión siempre cambiante de la iglesia en cuanto a su población homosexual. Estamos familiarizados con el concepto de generaciones en la escuela y la universidad. Por ejemplo, en la escuela secundaria fui la generación de 1986. También soy miembro de otra generación de los 80. En este caso, soy la última generación de los hombres jóvenes homosexuales santos de los últimos días
en la década de 1980 a quienes se les enseñó oficialmente a casarse con una mujer como un remedio para superar las inclinaciones homosexuales. Hay diferentes generaciones de minorías sexuales en la Iglesia. Debido a que cada generación está estructurada por prejuicios, el acoso y la discriminación prevaleciente de la época, cada generación tiene una experiencia diferente en la Iglesia de acuerdo con la forma en que las normas y enseñanzas cambiantes de la Iglesia fueron administradas sistemáticamente. El surgimiento de cada nueva generación sucesiva en la Iglesia ocurre cuando la Iglesia abandona las prácticas de manejo de las minorías sexuales que ya no pueden ser toleradas por el público en general, los profesionales de la salud, los padres y las organizaciones externas. No se equivoquen. Independientemente de los cambios generacionales, el prejuicio, el acoso y la discriminación no desaparecen. Solo se vuelve a empaquetar en una nueva lengua vernácula y se reestructura en nuevas presiones administrativas que presionan a una nueva generación de minorías sexuales santos de los últimos días en cuanto a su propia existencia. Independientemente de la generación, hasta el día de hoy se actúa sobre las minorías sexuales y no son libres de actuar por sí mismas de la misma manera que sus compañeros heterosexuales tienen la libertad de hacerlo en la Iglesia. A medida que exploramos las fuerzas pasadas y presentes que estructuraron y continúan estructurando la vida de las minorías sexuales en la Iglesia, es hora de reconocer que estas fuerzas no solo causan daños mentales, emocionales, físicos y espirituales en las minorías sexuales, sino que son infantilizadas en comparación con cómo se trata a sus compañeros heterosexuales en la Iglesia. La Iglesia tiene una narrativa dominante sobre las minorías sexuales, la cual no es verdadera. Hace 70 años, en respuesta al movimiento por los derechos de los homosexuales, la Iglesia solidificó su narrativa dominante sobre las minorías sexuales. Esta narrativa se basa en la idea fundamental de que Dios creó y solamente bendice la supremacía heterosexual y que la supremacía heterosexual debe ser protegida religiosamente y mantenida a toda costa sin importar el costo humano. Esta narrativa dominante es la base utilizada en cada generación de minorías sexuales en la Iglesia moderna para crear y ejecutar ecosistemas completos de normas y procedimientos utilizados para manejar sistemáticamente a su población homosexual. Debido a que la narrativa dominante en la Iglesia sobre las minorías sexuales no es verdadera, la gestión sistemática implementada para sostener esta narrativa no envejece bien con el tiempo y se derrumba periódicamente. Estos fracasos requieren que la Iglesia construya un nuevo sistema sobre los viejos cimientos, con nuevas normas y procedimientos diseñados para mantenerlo viable durante el mayor tiempo posible hasta el próximo colapso inevitable. Y esto me recuerda mucho a cuando Jesús habla de edificar una casa en la arena. Cuando llega la lluvia, los ríos, los vientos y dan su ímpetu contra la casa se derrumba y es su gran ruina. Estos colapsos periódicos han tenido efectos devastadores y dañinos que alteran la vida de las minorías sexuales individuales de la Iglesia que construyeron con confianza sus vidas y a menudo familias durante muchos años sobre una narrativa que finalmente no pudo sostenerlas. Estos colapsos y reconstrucciones tienen otro efecto. Crean generaciones de minorías sexuales en la Iglesia. Cada nueva generación es recibida con la misma reconstrucción vernácula. Así es como debes comportarte para ser un gay aceptable en el reino. Ha habido aproximadamente 4 generaciones de minorías sexuales en la Iglesia moderna. La primera tiene el tamaño de la clase más grande. Para ellos, la ejecución de la narrativa dominante fue un rechazo absoluto y completo de su identidad. Fue una generación de borrado y expulsión absoluta de la Iglesia. La educación de la Iglesia y la familia. Muchos se refieren a esto como la era del milagro del perdón, que lleva el nombre de un libro escrito por Spencer W. Kimball. Considerado como el discurso inaugural para la primera clase, este libro presentó la narrativa dominante de la Iglesia sobre las minorías sexuales, explicando en detalle gráfico cómo se ejecutaría para esta generación en particular.
Aunque esta era duró varias décadas, el daño colateral a las minorías sexuales en la iglesia fue severo. Nunca debemos olvidar a las almas que fueron atrapadas en este momento, que hablaron en ese momento y que permanecieron en ese momento. Esta era de abierta violencia y hostilidad no envejeció bien. Ha pasado suficiente tiempo desde que la lengua vernácula anti-queer de la era del milagro del perdón que tales palabras y acciones, como la terapia de electroshock sancionada por BYU, ahora se consideran agresivas, violentas y prejuiciosas, creando un ambiente hostil en ambos la iglesia y la vida hogareña de los santos de los últimos días queer y sus familias. A medida que se hizo más insostenible rechazar y acosar públicamente a las minorías sexuales homosexuales, la iglesia comenzó a enfocarse en usar la vergüenza para manejar silenciosamente el comportamiento de su última generación de miembros LGBT. Todo el esfuerzo se centró en la premisa insostenible de que si puedes hacer que los homosexuales actúen como heterosexuales, entonces ya no serán homosexuales. Esto creó a mi generación, la segunda generación de minorías sexuales en la iglesia. También se nos conoce como la generación silenciosa. Por ejemplo, en 1986, después de digerir todos los libros de la iglesia y los discursos de conferencias generales que pude conseguir, incluido el milagro del perdón de Spencer W. Kimball, llegué a la conclusión de que, aún siendo un joven muy casto y ortodoxo de 17 años, yo no era agradable a los ojos del Señor. Entonces hice una cita para ver a mi obispo para limpiar mi vasija interior de homosexualidad. En aquellos días no había diferencia entre los pensamientos y acciones homosexuales en la gestión de la iglesia de su población homosexual. Por lo tanto, los pensamientos muy normales y maduración interna de un adolescente gay sano fueron patologizados como un defecto vergonzoso, antinatural y una tentación a superar, a menudo a través de la terapia de conversión. Ya goteando de vergüenza cuando entré a la oficina del obispo, una vez dentro me trataron como un niño heterosexual, con un problema vergonzoso, y si quería permanecer fiel y obediente, nunca debía contarle a nadie sobre estos sentimientos, ir a servir a una misión, casarme con una mujer en el templo y todo estaría bien. El obispo reforzó mi vergüenza al decir que no debía contarle a mis padres sobre esta visita, ya que una noticia de ese tipo sería devastador para unos padres tan fieles. Aislado y tomando las mejores decisiones con la información que tenía en ese momento, salí de la oficina del obispo esa noche con la convicción religiosa de que confiaría y obedecería el consejo de mi obispo con exactitud. Sabía exactamente qué hacer. Tenía que empujar todos estos sentimientos sin importancia en lo más profundo de mi ser y no pensar ni hablar de ellos nunca más. Así como no era importante para el obispo validarlos o reconocerlos, tampoco lo eran para mí. De lo que no me di cuenta como un joven vulnerable de 17 años, era que acababa de ser introducido en la nueva y revisada gestión sistemática del miembro homosexual por parte de la iglesia, haciéndome parte de una generación de miles y miles de jóvenes homosexuales confiados en conjunto con mujeres en la iglesia que estaban siendo trasladadas silenciosamente a matrimonios de orientación mixta bajo el manto de la vergüenza con la promesa de que, por supuesto que funcionará si eres lo suficientemente fuerte y si no funciona, entonces no lo fuiste. Fuimos la generación de minorías sexuales que se ocultó deliberadamente de los miembros de base de la iglesia para que no se avergonzaran de nosotros ni se alarmaran por nosotros. Éramos la generación que se escondía de nosotros mismos, rodeada de efigies llenas de vergüenza, diseñadas para disuadirnos de volvernos visibles. Como hombre gay, formé parte de un subconjunto particular de mi generación que experimentó todo el alcance de los privilegios, los accesos y el poder heterosexual en la iglesia junto con nuestros compañeros heterosexuales. Tú nos conocías y buscabas liderazgo en nosotros hace 10, 15 y 20 años. Estuvimos en tus obispados, sumos consejos y presidencias de estaca. Te extendimos llamamientos y te otorgábamos recomendaciones para el templo.
Enseñamos a tus jóvenes y clases de doctrinas del Evangelio. Organizamos las fiestas de Navidad de tu barrio y te tiramos de carros de mano en tus caminatas de pioneros de estaca. Te dimos consuelo y ayuda y magnificamos nuestros llamamientos. Todo mientras manejábamos nuestra orientación sexual de una manera que una persona heterosexual nunca tiene que hacer y nunca comprenderá. Hoy no somos ninguna de esas cosas. Muchos de nosotros divorciados y arrojados a los márgenes de la fe después de años de estar en su centro. La ejecución de la narrativa dominante en nuestros días, que durante un tiempo nos convirtió en homosexuales aceptables en el reino, simplemente no era cierta. No pudo sostenernos cuando muchos de nosotros salimos del closet más tarde en la vida y pasamos de la narrativa de la vergüenza de nuestra generación a una autenticidad que se nos negó cuando fuimos jóvenes. Este colapso es especialmente doloroso porque fuimos transportados programáticamente a matrimonios de orientación mixta sin ningún consentimiento informado para nosotros o nuestras esposas sobre los riesgos y angustias de tal arreglo. La mayoría de las veces, los matrimonios y las familias construidas sobre estos cimientos de arena no sobrevivieron al colapso. La Iglesia abandonó a mi generación una vez que se dio cuenta de los profundos defectos y el fracaso real en el uso del matrimonio heterosexual y los cónyuges heterosexuales como terapia de conversión crónica. Reorganizaron su ejecución de la narrativa dominante que dio lugar a la tercera generación de minorías sexuales en la Iglesia. Y quiero pausar aquí porque yo soy parte de me considero parte de esta tercera generación de la que Nathan habla aquí. Continúa. Esto se logró mediante la introducción de uso generalizado del término atracción hacia el mismo sexo, alentando a los miembros gay y lesbianas a no identificarse como gays o lesbianas, sino como SSA, es atracción al mismo sexo en inglés, y luego presentando pública y abiertamente a las personas atraídas por el mismo sexo en el ecosistema de la Iglesia como personas manejando una gran pero admirable lucha. Los obispos y los presidentes de estaca se identificarían y trabajarían con las minorías sexuales que luchan con la atracción hacia el mismo sexo, asumiendo un papel similar al de un patrocinador de Alcohólicos Anónimos. La Iglesia recurrió a Evergreen, reuniendo a las minorías sexuales en conferencias donde autoridades generales de la Iglesia alentarían a todos. A menudo, las minorías sexuales que se identificaron como personas atraídas hacia el mismo sexo recurrieron a programas y terapias de conversión que utilizaban métodos pseudocientíficos para hacer frente y disminuir la atracción hacia personas del mismo sexo. Debido a que la Iglesia caracterizó el proceso como alguien que lucha contra la atracción hacia el mismo sexo, la incapacidad de superar estas atracciones causó mucha angustia en la población homosexual de la Iglesia. El 22 de febrero del 2000, Stuart Mattis escribió una carta al periódico estudiantil de la Universidad Brigham Young que ilustra la frustración latente de esta generación. Él dijo en la nota: soy gay. Yo también soy sud. Me di cuenta del significado de mi sexualidad cuando tenía alrededor de 13 años, y durante las siguientes 2 décadas viajé por un camino tortuoso de homofobia internalizada, inmenso odio hacia mí mismo, depresión y pensamientos suicidas. A pesar de los callos en mis rodillas, los frecuentes viajes al templo, los ayunos y la devoción a mi misión y los llamamientos de la Iglesia como presidente de quórum de élderes, continuamente no logré atenuar mi homosexualidad. 3 días después, Stuart Mattis murió por suicidio en los escalones de su iglesia local de los Santos de los Últimos Días. Dejó una nota que decía: ahora soy libre. Ya no tengo dolor y no me odio a mí mismo.
Resulta que Dios nunca tuvo la intención de que yo fuera heterosexual. Quizá mi muerte se convierta en el catalizador de algo bueno. Los matrimonios de orientación mixta continuaron en esta generación con un guiño y un asentimiento. A pesar de que Gordon B. Hinckley prohibió expresamente a los líderes de la iglesia que guiaran a los miembros hacia ellos. La mayoría de las veces, el cónyuge con la atracción por el mismo sexo y el prometido cónyuge heterosexual trabajaron juntos con líderes del sacerdocio no capacitados para demostrar a todas las partes que la atracción hacia el mismo sexo estaba bajo control antes de la boda. A pesar de que ambos cónyuges sabían que estaban entrando en un matrimonio de orientación mixta, nada podría prepararlos para los conflictos del mundo real y las necesidades insatisfechas que comenzarían a acumularse a medida que las semanas se convirtieran en meses y los meses se convirtieran en años. Esta fue una generación de silenciosa desesperación y sus luchas fueron consideradas heroicas incluso cuando la salud mental de ambos cónyuges a menudo sufría. El mundo pudo vislumbrar a esta generación cuando fue presentada y en ocasiones caricaturizada injustamente en el documental de TLC My Husband's Not Gay. Trágicamente, a pesar de que había algún tipo de consentimiento informado antes del matrimonio, los matrimonios de orientación mixta en esta generación todavía fracasaban a un ritmo alarmante. Entre esta generación y la generación silenciosa que le precedió, en todo momento Affirmation, mormones y familias amigos LGBT ha proporcionado un intenso apoyo de pares para más de 600 minorías sexuales, hombres, mujeres y personas no binarias cuyos matrimonios de orientación mixta, así como su salud física, mental, emocional o espiritual, no sobrevivieron a las normas y prácticas fallidas de su generación. A raíz de este colapso están los cuerpos de las minorías sexuales de la iglesia, los cadáveres de matrimonios muertos y las lágrimas de niños inocentes. ¿Cuál es el alcance de la falla aquí? Cada miembro queer tiene un cónyuge y con un promedio de 3 hijos por matrimonio de orientación mixta, esto totaliza 3,600 personas en 2021 de las que Affirmation está directamente consciente y quienes experimentaron condiciones adversas que alteraron sus vidas bajo el colapso de las promesas pastorales y la gestión sistemática de la segunda y tercera generación de minorías sexuales en la iglesia. Este es el tamaño de una estaca grande en los Estados Unidos. Este es un número asombroso y son solamente ellos los que conocemos y quienes sobrevivieron y querían al apoyo de sus compañeros en un contexto cultural mormón. Como todos los esfuerzos humanos, algunos matrimonios de orientación mixta funcionan. Pero es una minoría y es una flagrante negligencia pastoral el que la iglesia mire más allá de esas vidas destruidas por sistemas de gestión descuidados, culpe a los que fallaron y luego sostenga un cuerpo estadísticamente raro de los llamados matrimonios de orientación mixta con el objetivo de justificar sus acciones durante la segunda y tercera generación. No se equivoquen. El costo humano de mantener la falsa narrativa dominante sobre los homosexuales en la iglesia es escalofriante. Con este tipo de fracaso total, la iglesia una vez más abandonó el barco bajo el colapso de la tercera generación y hoy está comercializando su nueva y mejorada gestión de la población homosexual en la iglesia, la célebre minoría sexual soltera célibe. Por esta generación, la iglesia está saliendo detrás del escritorio de entrevistas y en lugar de mover los dedos, ahora están sentados uno al lado del otro con esta nueva generación de minorías sexuales en empatía y sabiduría popular. Ahora está bien identificarse como gay, lesbianas, bisexual. Esto habría sido impensable en la generación del milagro del perdón. En lugar de rechazar el lenguaje, la iglesia ahora tiene que comercializar los beneficios de pertenecer a una organización que brinda a su población queer menos derechos y protecciones de los que garantiza la Constitución de los Estados Unidos de América. Hoy en día,
Las minorías sexuales son atacadas específicamente con el mensaje: te celebramos, te vemos, queremos que hables de tu identidad y sentimientos. Los grabaremos y los pondremos en nuestro sitio web. Publicaremos sus experiencias y las pondremos en los estantes de Deseret Book y en nuestras revistas oficiales. Puedes servir en una misión, puedes ir a BYU y tenemos llamamientos para ti. La magia de este nuevo sistema de gestión es que no solo tienes que capturar cuidadosamente a tus minorías sexuales cuando llegan a las edades de casarse, separarlas de sus compañeros heterosexuales y canalizarlas hacia un orden monástico célebre recién construido de la iglesia, sino que tienes que hacerlo sin usar ninguna de las otras tácticas fallidas utilizadas en las 3 generaciones anteriores de minorías sexuales en la iglesia. Sin hostilidad pública o discurso de acoso, sin ignorar la identidad, sin violencia física, sin sesiones de las terapias de conversión, sin dirigir a los jóvenes y hombres homosexuales hacia matrimonios de orientación mixta consensuados o no. Todas las tácticas empleadas en el pasado han quedado obsoletas, porque ni la generación Z ni sus padres lo tolerarán hoy en día. Para esta generación ahora se trata de pertenecer. El atractivo de pertenecer a la iglesia y la familia de Dios es un factor enorme en la estabilidad de la vida de una persona queer. Es un espacio seguro de pertenencia donde mientras permanezcan solteros y célibes serán festejados, aceptados y parte de la comunidad de santos. Es por eso que todo parece mucho mejor para esta 4ª generación de minorías sexuales en la iglesia. Porque en lugar de enfrentar el rechazo y la hostilidad directos de la primera generación, la iglesia ahora ha creado un espacio de pertenencia usando un lenguaje suave y tranquilizador nunca antes usado con generaciones anteriores de minorías sexuales. En el contexto de la historia de la iglesia, este contraste es alucinante cuando lo piensas. Hoy en día, es práctica común nunca amenazar a una minoría sexual. Solo amenazar su pertenencia. Vimos esto a simple vista durante un devocional para jóvenes adultos en febrero del 2021, donde Elder Holland abordó el tema de las minorías sexuales en la iglesia y les dijo rotundamente a los jóvenes adultos que no hacemos ningún juicio sobre los sentimientos o la atracción. Sin embargo, existe una cláusula del pero. Esto es lo que Elder Holland articula muy bien mientras continuaba con su línea de pensamientos. Dijo: no hacemos ningún juicio sobre los sentimientos o la atracción, sino sobre el comportamiento y lo que uno realmente hace. No tomamos un juicio eclesiástico o una decisión disciplinaria sobre la base de lo que alguien siente o las atracciones que tiene. Lo que te pedimos es que no actúes en contra de los mandamientos o de los convenios o de las enseñanzas del Señor y los profetas. Por favor, no actúes sobre las atracciones que te alejarían del espíritu y del cuerpo de la iglesia. Aquellos que están dispuestos a comportarse de acuerdo con los mandamientos del Señor podrán tener una recomendación para el templo, recibir los convenios del templo, tener un llamamiento y disfrutar de todas las bendiciones del Evangelio, pero requiere esfuerzo por el lado del comportamiento. A través de ese esfuerzo, esperaremos con ustedes, lloraremos con ustedes y seremos pacientes juntos mientras nos bendecimos con verdadera hermandad. Seamos claros en lo que está sucediendo aquí. La iglesia no solo está pidiendo a las minorías sexuales que se abstengan de tener relaciones sexuales antes del matrimonio como les pide a los miembros heterosexuales de la iglesia. Esto no es lo que Elder Holland está infiriendo en absoluto. Esto sería un caso de igualdad. En cambio, está amenazando la pertenencia misma de las minorías sexuales en la iglesia si actúan como sus compañeros heterosexuales, reclaman la igualdad y se casan de acuerdo con su orientación. Todo el mundo es igual hasta que comienzas a casarte. Entonces la gestión actual de la población homosexual en la iglesia entra en acción y te das cuenta que toda tu vida en la iglesia ha estado estructurada por prejuicios, acoso y discriminación. En esta época de la célebre minoría sexual célibe y soltera, continuaremos viendo una mayor visibilidad de voces queer cuidadosamente seleccionadas en las principales plataformas de la iglesia,
que se utilizan como una moneda de cambio para promover las prácticas de gestión actuales de la población homosexual. Ser visto y que tu historia sea escuchada es una validez social que todos los humanos buscan. Es particularmente valioso como minoría sexual que sus compañeros amplifiquen su propia historia personal, especialmente en sus propias comunidades de apoyo. Muchas personas LGBTQ encuentran que la iglesia es una comunidad de apoyo en algún momento y tienen todo el derecho de compartir su historia y sentimientos auténticos como una minoría de género dentro de la iglesia. Aunque es injusto, cada historia queer puede usarse como moneda de cambio para apoyar o socavar un punto de vista. Y en una plataforma oficial de la iglesia, no son tus palabras auténticas las que son poderosas. Es la desigualdad que representas lo que hace que tus palabras sean poderosas para la iglesia. El surgimiento de una nueva generación de minorías sexuales en la iglesia siempre hace que las minorías anteriores se sientan y tomen nota, mientras comparamos y contrastamos cómo la administración más actual de la iglesia de su población homosexual ha cambiado desde que éramos niños. Hacemos predicciones de cuánto tiempo puede permanecer inflada esta versión antes de que también colapse. Es alarmante que esta generación de minorías sexuales esté saliendo de sus oficinas del obispo armados con la convicción de que serán solteros y célibes porque eso es lo que Dios quiere que hagan. Eso es aterrador porque los de mi generación dejamos nuestras oficinas del obispo armados con la convicción de que nos casaríamos con alguien con una orientación sexual diferente porque eso es lo que Dios quería que hiciéramos. El destino de este tipo de pensamientos no es agradable. Esta no es una orden célibe de élites religiosas como en el catolicismo, donde la orden célibe dirige la iglesia. Este es el subgrupo de segunda clase, bajo la mirada sospechosa y la supervisión de la mayoría heterosexual. Si bien la iglesia estaba mal equipada para manejar a todos los jugadores en su estrategia matrimonial de orientación mixta, ahora abandonada, hoy la iglesia está extremadamente mal equipada para apoyar la salud mental y emocional a largo plazo de una orden gay célibe. Además, si se toma en serio el compromiso de cada una de sus minorías sexuales con el celibato de por vida, será mejor que proporcione un sistema de apoyo eficaz de por vida dentro de la arquitectura social de la iglesia para no solo apoyar el bienestar de su orden célibe, sino también las ramificaciones financieras, sociales, relacionales y profesionales que dan como resultado la soltería de por vida. El celibato es una disciplina seria, no es una virtud. El celibato no puede mantenerse con trivialidades solamente. Te invito a que hables con cualquier santo de los últimos días heterosexual y verás el verdadero estado de las promesas evaporativas de apoyo e inclusión de solteros a largo plazo en un barrio y estaca. Agrega el adjetivo gay, lesbiana o bisexual y el apoyo a los solteros de minorías sexuales se volvió más complicado. La iglesia está establecida social y teológicamente para que la soltería sea un estado temporal. Incluso si la iglesia mejora su juego para los solteros, todavía no subyugará a sus miembros heterosexuales al celibato de por vida. Considerando todo esto, es aterrador ver a una nueva generación de jóvenes y adultos jóvenes entrando en el espacio que alguna vez ocuparon los matrimonios de orientación mixta en la iglesia. Especialmente cuando hasta el día de hoy podemos presenciar el fracaso total y la destrucción que tal ingeniería social homofóbica causó a las parejas de orientación mixta. Ni siquiera estoy seguro de cómo la iglesia puede manejar una quinta generación de minorías sexuales después de que el celibato y la desigualdad afecten lentamente la salud mental de esta generación actual de minorías sexuales, colapsando la utilidad de las tácticas de la cuarta generación de hoy. Pero sí sé esto, y transmito esta sincera verdad a nuestra generación queer actual de la iglesia. En medio de la ingeniería social y la gestión de su población queer, la iglesia tiene una gran clase de graduados de personas queer, compañeros sabios y mentores que han viajado por todo el mundo. Caminamos delante de ti
Sobrevivimos el colapso de la narrativa dominante de nuestros días y hoy abogamos por ti. Nos preocupamos por ti y entendemos la olla de presión de la intersección LGBTQ santos de los últimos días, porque nos paramos allí. Conocemos el verdadero poder de tu historia y la recibimos con el espíritu con el que la contaste. No como arma ni moneda de cambio, sino como una celebración del poder del alma queer. La narrativa dominante en la iglesia sobre las personas queer no es verdadera. No puede sostenerse ni debería serlo. En cambio, aumentamos la salud y el bienestar de todos en toda la iglesia cuando sostenemos y apoyamos a nuestros compañeros queer sin prejuicios y en igualdad. Es hora de detener la gestión generacional de la desigualdad de la iglesia y reconocer todo el potencial de lo que significa cuando decimos todos son iguales ante Dios.